mensaje va para los administradores de edificios y para los comités de administración. Cuando el mantenedor les dice que hay que cambiar los cables de tracción y ustedes siempre se sorprenden que es una cotización bastante cara en algunos casos. Pero ¿cómo nosotros podemos evidenciar que ya los cables de tracción están listos para cambio? Acorde a la cantidad de años, acorde a la cantidad de uso, o los cables de tracción van mostrando ciertos síntomas que el mantenedor puede verificar para decir realmente cuándo corresponde el cambio. Ahora, en el mejor de los casos, el cambio de cable se debe realizar cada cierto tiempo por la cantidad de viajes. Eso recomiendan los fabricantes. Pero si nosotros queremos alargar un poco esta inversión y este gasto, podemos fijarnos en algunos síntomas que los cables de tracción están siempre diciéndonos. Como por ejemplo, hilos cortados de los torones o hebras cortadas. Cada ciertos tramos el mantenedor lo puede determinar y verificando milímetro por milímetro, centímetro por centímetro del cable a toda su extensión, podemos ir revisando si tiene hilos cortados. Yo recomiendo siempre el mejor lugar para revisar es en la polea de tracción, porque en ese lugar el cable está traccionado, en la parte superior está bajo tracción, en la parte inferior está bajo compresión. Entonces, en ese lugar, en la polea de tracción, se puede evidenciar más fácilmente si hay un hilo cortado. Otro de los síntomas que tienen los cables de tracción y que están listos para cambio es las cocas o deformaciones que muchas veces se forman durante la instalación o el traslado o durante también el funcionamiento. Estas cocas o deformaciones son dislocaciones que están en estos lugares que endurecen el material y posiblemente pueden generar algún tipo de rotura. Otro signo de cambio es que algunos cables se resecan, pierden su lubricación y al resecarse hay más roce y empiezan a desgastar la polea de motriz. Gran parte de los cables que nosotros revisamos tienen ese síntoma como problema. Entonces, el mantenedor debe fijarse en que el cable mantenga su lubricación. De hecho, algunos fabricantes venden lubricantes especiales para cables de tracción que se pueden aplicar cada cierto periodo para disminuir esta resequedad que aparece en los cables y evitar así el desgaste con las piezas metálicas que entran en contacto. Ahora, otro síntoma también es la pérdida o disminución del diámetro medio. Los cables de tracción trabajan siempre en un rango plástico. Esto quiere decir que se estiran y después vuelven a su misma posición. Ese es un rango plástico. Pero con el tiempo y con el uso y con la fatiga, este rango plástico pasa, y con la fatiga, este rango elástico pasa a rango plástico y ahí hay deformación. Y estamos muy cerca del punto de rotura. Entonces, en este rango de deformación, el diámetro medio del cable, por ejemplo, un cable de 10 milímetros, empieza a adelgazarse y nosotros lo podemos medir con un micrómetro, un pie de metro y vamos chequeando que esa pérdida de diámetro no sea mayor al 6%. Si esa pérdida del diámetro es mayor al 6%, estamos trabajando en un rango de rotura y posiblemente el cable se empieza a romper. Obviamente los cables de tracción son esenciales para los ascensores electromecánicos y muchas veces ustedes verán más de un cable, siempre son más de dos. Cada cable, en general por diseño, aguanta la cabina y el contrapeso sin problema, pero por coeficiente de seguridad son 3, 4, 5 cables para mantenerte más seguro y sin problemas. Así que recuerda, cuando el mantenedor te cotice que hay un cambio de cables, exige el informe técnico para poder confirmar y que te diga el mantenedor cuáles son los síntomas de cambio para que tú estés de acuerdo y le puedas informar, ya sea a tu comité o entre todos ustedes, que aplica ese cambio. ¿Les parece que hagamos un análisis del estado de los cables de los ascensores que estoy revisando hoy? Vamos a revisar ahora los cables de tracción en un lugar específico, en la polea de desvío del contrapeso. Miren. Este es el contrapeso, ahí está, el contrapeso del ascensor que hace posible que la cabina suba y baja. Esta configuración es 2-1, por eso tenemos una polea de desvío en el contrapeso. Acá son 3 cables de 10 milímetros y si se pueden dar cuenta los cables tienen mucha grasa, pero es una grasa seca, perdón la mano, pero es una grasa seca que no es húmeda, sino que es una grasa que ayuda a que no ocurra resbalamiento. Si se dan cuenta, la polea no tiene marcas en su garganta, en la parte interior,
Y se debe a que es una polea de desvío con gargantas circulares, donde el cable descansa, no tracciona. Y en este caso estos cables andan bien, yo medí el diámetro, está dentro de lo normal, 9,7, 9,8, tienen un poquito de desgaste, pero andan bien. Pero si se dan cuenta, asientan bien en la polea, no tienen hilos cortados, no se ve mayor daño y se ven bastante bien lubricados. Estos cables deben tener cerca de 4 o 5 años de funcionamiento. También tenemos que identificar los tipos de cable de tracción. En su mayoría, acá en Chile, se utiliza el cable 8x19 sisal. Quiere decir que es un cable de 8 torones y cada torón tiene 19 hilos. Y sisal porque el alma, la parte de dentro del cable, es de un material orgánico, es así, sintético, no sintético, y la mayoría de los casos trae una lubricación. Entonces, a medida que el cable se va utilizando, se va tensando y comprimiendo, aparece esta lubricación, se autolubrican los cables y ayuda mucho a no tener que lubricarlo durante el mantenimiento. Y así también se puede ver la vida útil, porque muchas almas de sisal traen un polvillo rojo. Y ese polvillo rojo aparece cuando se corta esta alma y uno ve en varios lados que hay un polvillo rojo, eso es indicio que también hay que cambiar los cables. Entonces, también, como conclusión, es importante también identificar que hoy en Chile el cable que más se utiliza es el 8x19 de alma de fibra. También he visto en algunos lados que se utiliza un cable con alma de acero, que se usa mayoritariamente para edificios con ascensores de mucha velocidad y de muchos pisos. Un alma de acero, un alma dura, hace que el cable, a medida que tiene más largo, evita el rebote, evita tanta elasticidad. Pero en su mayoría, como en Chile tenemos no más allá de 40 pisos, se utiliza con mayor periodicidad, se utiliza más el cable de 8x19 con alma de fibra, sisal. Una de las cosas importantes a considerar en los cables de tracción son sus terminales. En este caso tenemos 3 cables de tracción y en sus terminales contamos con resortes. Los resortes ayudan a que exista una compensación de carga entre cada cable. Eso quiere decir que cada cable recibe 1/3 de la carga completa. Cuando estos resortes están con diferente altura, más allá de un 10%, significa que uno de los cables está trabajando más que los otros. Y eso tiene directa repercusión en el daño que se pueden provocar a los cables por exceso de carga aquí en la polea. Miren. Ahí. Si uno de estos cables trabaja con más fuerza que el resto, va a significar que va a dañar de manera prematura la polea motriz que está acá adentro. Ahí adentro está. Entonces ahí ustedes ven los 3 cables. Si uno trabaja más que el resto, va a empezar a desgastar la garganta, inclusive llegando a poder romperse o dañarse el cable, además de la polea motriz, que son trabajos bastante complejos y caros. Hablemos del valor de un cambio de cable de tracción. En general, el valor del cambio de los cables de tracción va a depender de la cantidad de cables y del diámetro del cable principalmente. También un aspecto importante es saber si los ascensores son de distribución 1 a 1, quiere decir que los cables salen de la cabina, pasan por la polea motriz y se van al contrapeso, o si son 2 a 1, que quiere decir que la polea y el contrapeso traen polea de desvío y eso hace que la cantidad de cables sea el doble. Entonces, para considerar el cambio o el valor del cambio de cable, uno tiene que considerar la configuración, el tipo de cable y, por supuesto, el valor de la mano de obra, porque no es lo mismo 10 pisos que 24 pisos.